En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El derecho es para todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El derecho es para todos. Comenzamos. Muy buen día, estimado auditorio. Estamos en un programa más del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted haga su día a día, resuelva sus asuntos, haga sus trámites y si es necesario, pues se defienda adecuadamente. Y como cada semana le traemos hoy un tema muy interesante, que son trámites agrarios ante notario. Y además tenemos, como cada semana, excelentes invitados, ya lo verá usted el día de hoy. Nuestro número de WhatsApp 2281-380854, líneas directas en cabina 2288-423507 y 08, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentra como @RadioMásRTV, nos puede sintonizar por TuneIn Radio o www.radiomás.mx, todas las redes sociales de El Derecho es para Todos, y en YouTube El Derecho es para Todos. Hoy no tiene usted pretexto alguno, puede usted comunicarse con nosotros por todas las vías que usted tenga a la mano. Muy bien, y bueno, pues tengo aquí en cabina a mi amigo el licenciado Fernando Cárdenas Oliveros. Don Fernando Cárdenas, pues que les platico, no terminaría yo hoy de leer su currículum. Él es aspirante al ejercicio de la función notarial desde el 8 de mayo de 1974, cuando yo tenía un añito de edad. Ya se podrá usted imaginar la experiencia tan amplia de mi amigo licenciado Fernando Cárdenas Oliveros. Él fue titular de la Notaría 6 de la 19ª demarcación notarial allá en Isla Veracruz, y hoy es titular de la Notaría 11 de la misma demarcación, con residencia en Hueyapan de Ocampo. Bienvenido, licenciado Fernando Cárdenas Oliveros. Muchas gracias, Manuel. En primer término agradezco la gentileza de Televisión de Veracruz. RT Más. Eso. Por estas magníficas instalaciones y recibirme. En segundo lugar, y no menos importante, es agradecerte a ti, Manuel, habernos invitado a esta plática sobre derecho agrario, que además, independientemente de todo, sirve mucho a la sociedad veracruzana. Muchísimas gracias, Manuel. Hombre, a usted por estar aquí presente, y también está con nosotros la licenciada Juana María Cárdenas Constantino. Y bueno, pues también, ¿qué les digo? Con un amplio currículum, pero miren ustedes, ella es aspirante al ejercicio de la función notarial desde el 19 de marzo de 2009, titular de la Notaría 11, con residencia en Hueyapan de Ocampo, y actualmente titular de la Notaría 6, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desde la tierra de los Tuxtlas nos visitan hoy don Fernando Cárdenas y Juana María, Juanita, mucho como cariñosamente le llamamos en el Colegio de Notarios. Bienvenida, Juanita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Gracias también a RTV Más por la invitación que nos hicieron, y bueno, estamos aquí a la orden de toda la gente para resolver o ampliar sus dudas, para apoyarlos en lo que se les ofrezca, y pues adelante. Muchas gracias, Juanita, y desde luego también nos acompaña como cada semana la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, que es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, María del Socorro. Muy buen día a todos los radioescuchas, un gusto estar aquí y compartir los micrófonos con el licenciado Fernando y con Juanita. Un gusto estar aquí. Y desde luego, y no podía faltar, y no menos importante, porque si no lo se me siente, mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, el gordito de oro, presidente de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios.
¿Qué tal, mi querido licenciado? Como siempre, muchas gracias. Y ahí estamos en la dirigencia de la Asociación Mexicana de Periodistas en el estado de Veracruz. Y qué bueno que seguimos aquí en este gran programa que ha servido bastante a mucha gente de todo el estado y de los estados vecinos, porque siempre están preguntando. Muchas gracias. Y bueno, mire usted, este trámite agrario ante notario es muy importante, porque resulta que el 51% de la superficie de nuestro país es actualmente propiedad ejidal. El 49% es propiedad privada. Entonces, bueno, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, muchos temas muy importantes. Así es de que hoy, estimado auditorio, esté usted muy atento, porque vamos a hablar de todos estos temas. Pero antes, como ya se los prometí, vamos a insistir todo esto este mes y durante septiembre con el programa Septiembre, Mes del Testamento. Recordarle que el testamento es un acto de amor hacia sus seres queridos, porque ciertamente el testamento no le sirve de nada al testador. Esto es, no va a ser un trámite con él, no va a obtener ningún beneficio directo. El beneficio que tiene el testador es evitar que sus seres queridos tengan conflicto entre ellos por los bienes que les va a heredar una vez que el testador haya fallecido. Y eso pues es un acto de amor, ¿verdad? Seguir cuidando a sus seres queridos más allá de su muerte. Y recuerden ustedes, hay 4 razones que me han dado las personas para no hacer testamento. La primera, que es muy caro, lo que no es cierto, pero además en septiembre reducimos los notarios del país nuestros honorarios. Y el gobierno del estado en Veracruz ha reducido los derechos que se pagan por la inscripción del testamento a la mitad, de manera tal que durante septiembre el testamento general le va a costar a usted solo 1,200 pesos. Segunda razón, que son muy jóvenes. Bueno, yo no conozco a nadie que tenga garantizada la vida para una edad determinada. Así es de que tampoco es válido ese argumento. Tercero, es un trámite complicado, lo que no es cierto. Usted solamente necesita identificación oficial vigente, de preferencia INE, y sus documentos de sus propiedades que va a querer listar en su testamento, si es el caso. Hoy también aquí vamos a hablar del testamento agrario, que se llama lista de sucesor preferente. De todo eso le vamos a estar hablando aquí. Pero bueno, regresando al tema de septiembre, mes del testamento, no es nada complicado. Sí debe usted, cuando vaya a la notaría a otorgar su testamento, llevar muy claramente qué persona o personas va usted a heredar. Tercero, parece que se les complica a veces trasladarse y demás. Bueno, pues a la notaría de su preferencia, la más cercana, a donde tenga usted mayor acceso. En cualquier notaría del país puede serlo, en el estado cualquiera también. Entonces, como ve usted, estimado auditorio, no hay razón para no hacer su testamento este mes de septiembre. Así es de que todos los notarios del país, y sobre todo el estado de Veracruz, lo estaremos esperando para cumplir los objetivos, que es darle seguridad jurídica a toda la población, y usted pues evitarle problemas a sus seres queridos. Recuerde, hay que heredar bienes, no problemas. Y bueno, esto se lo vamos a estar repitiendo hasta el cansancio, porque es muy importante evitar esos conflictos, conservar la unión familiar. Muy bien, estimado auditorio, pues vamos a entrar en materia. Los trámites agrarios ante notario, ya dijimos, hay todavía una gran extensión de tierra propiedad ejidal, y como ustedes saben, este tipo de propiedad está organizada en ejidos. El ejido es una persona moral, tiene personalidad jurídica y tiene un órgano de representación, ¿verdad?, que es el comisariado ejidal. Y se integra
por diversas personas. Estas personas representan, se eligen en asamblea, tienen la representación legal y van a hacer todos los trámites. ¿Qué trámites vamos a hacer en materia agraria ante el notario? Porque hay muchos trámites que has elegido, pero ¿qué trámite vamos a hacer ante el notario, Juanita? ¿Qué vamos a hacer ante el notario? Sí, buenos días de nuevo. Pues fíjense, licenciado, que efectivamente a partir de la reforma de 1992, la ley agraria actual le da participación amplia al notario público, aun cuando en algunas disposiciones hace referencia al fedatario público. Se debe entender que estas están reservadas única y exclusivamente a los notarios. Y bueno, la participación de los notarios empieza desde el momento incluso de la constitución del ejido. También tenemos participación cuando se realizan aquellas asambleas que le llaman asambleas dura o de mayoría calificada, donde se va a determinar todo lo relacionado con las tierras que son propiedad del ejido, con el destino que se le va a dar a cada tierra, con la asignación de esas tierras a cada uno de los ejidatarios y a la delimitación incluso de todas las tierras con las que son dotadas para determinar cuáles son las áreas que van a tener un destino específico. Así ¿verdad? es, o sea, porque vamos a encontrar las tierras de asentamiento humano, que es donde la colectividad va a vivir, donde están los servicios públicos, donde están las escuelas, donde está la parcela para la mujer, para la juventud, para la parcela escolar. Exacto. Está el área que es propiamente de trabajo, que es el área parcelada, que son las parcelas y que implican ya que cada ejidatario va a tener el uso, disfrute y el aprovechamiento de un área en especial, ¿verdad? De un área en especial. Hay otra área que es la de uso común y ahí pueden participar todos. Así es. Y bueno, eso sería por cuanto hace al ejido como una persona moral. Y también tenemos participación cuando se refieren ya a actos como por ejemplo la enajenación de derechos agrarios, que más adelante vamos a ver cuántos tipos de enajenación de derechos agrarios hay. También tenemos participación para designar quién va a quedarse con con nuestros derechos agrarios en determinado ejido. O sea, el testamento agrario, que se le llama comúnmente, ¿no? Que es la lista de sucesor preferente. Así es, y que más adelante vamos a ver que lo podemos hacer por lista de sucesores y nos vamos a limitar a designar sucesor preferente respecto de la parcela, o lo podemos hacer con las formalidades de un testamento público abierto, si es que vamos a incluir tanto los derechos agrarios como los derechos de derecho civil. Y también tenemos pues otras participaciones cuando el ejidatario decide adquirir el dominio pleno, o sea, sacar la parcela de la propiedad ejidal y volverla propiedad privada, o como los ejidatarios le llaman, pequeña propiedad, y hacer ya la transmisión de la misma, sea por donación, sea por compra-venta. Muy bien. Oiga, licenciado Fernando Cárdenas, fíjese que es bien común, sobre todo en las grandes ciudades, que la población, el asentamiento humano se va acercando a los ejidos. Entonces tenemos el solar urbano, como bien lo decía Juanita, que es esa área que el ejido destina, ¿verdad?, para el asentamiento humano. Pero resulta que se va acercando la población a esos ejidos y entonces pues la gente va comprando pedacitos de parcela que la ley dice que no se debe dividir. Pero entonces tenemos este fenómeno donde el núcleo de población va absorbiendo esas parcelas cercanas a las ciudades. Y bueno, pues realmente llegan, no sé si les pase allá en la zona de los Tuxtlas, llegan con uno y quieren hacer escritura, pero viene de una parcela. Y entonces tienen una práctica ahí que son cesiones de derechos de lotes. Y bueno, tenemos ahí un gran problema. ¿Cómo viven ustedes ese tema allá en los Tuxtlas?
Pues efectivamente es cierto. El ejidatario que tiene una parcela muy cercana o limitando con el área urbana del municipio, tienen ese problema, y de luego hay una gran demanda también en este sentido por parte de la población. Sin embargo, les hace uno ver que eso no es posible porque en principio la parcela es indivisible. Entonces uno le recomienda que para ese caso, en primer lugar, adopten el dominio pleno. Y esta adopción del dominio pleno deben de ocurrir ante la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria, al menos aquí en San Andrés, es una procuraduría que da el servicio inclusive gratuito a los ejidatarios. Y entonces les organizan la asamblea, que es una de las asambleas duras, como decía Juana María, y con la presencia del representante de la Procuraduría Agraria, con la presencia del notario, y ahí adoptan el dominio pleno. Consecuente a esto, el Registro Agrario Nacional, la delegación en el estado de Veracruz, emite un título de propiedad. En esas condiciones, ya el ejidatario está en posibilidad de legalmente vender fracciones de esa parcela. Inclusive lo que hemos notado últimamente es de que por lo menos en los municipios de la demarcación de San Andrés hay una gran disponibilidad de parte de las direcciones de obras públicas a través de su departamento de desarrollo urbano, y previo los estudios, planos, etcétera, les permite y les concede las licencias de subdivisión. Y entonces eso es lo que legalmente se debe hacer. Ya con esa adopción del dominio pleno, con las licencias de subdivisión, ocurren al notario, y en ese sentido no hay ningún problema. Claro, hay que observar algunas cuestiones de en desarrollo relación urbano, sobre todo. Claro. Sí, Oiga, don Fernando, pero cuando ya van y dicen, no, hombre, pues yo ya tengo 10, 20 años ahí, ya hice mi casita, ya hay hasta escuela, iglesia o templo y panteón. Ya hicimos todo ahí. Ahí los tenemos que mandar a lo que era Coret, ahora Insus, ¿no? Bueno, ese es el otro procedimiento, Manuel. Ahí se les recomienda también a través de los órganos de representación que acudan ante lo que antes era Coret para que tramiten la expropiación de esa área, de esa parcela o de diferentes parcelas, porque a veces no solamente se desarrolla ese asentamiento en una sola parcela, y entonces a través de Coret expropian, y Coret se encarga precisamente de titular todos esos terrenos. Sí, claro. Ahora, Insus, muy bien, vamos a un corte y regresando estaremos platicándole de todos los demás temas agrarios en cuestiones notariales. Volvemos. Parcela ejidal. Superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o comunidad o al propio ejido para un objeto especial. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El Derecho es para Todos. Continuamos. Pues estamos de vuelta, estimado auditorio. Les recuerdo que este es su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz de Vera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y tenemos un WhatsApp 2281-380854, y el día de hoy estamos hablándole de los trámites agrarios ante notario, todos los temas que tienen que ver con la función notarial de los ejidos. Tenemos un mensaje WhatsApp. Don Gabriel Hernández Casas desde Zongolica nos pregunta a qué dependencia hay que acudir para regularizar su parcela. Bueno, es un poquito genérica su pregunta, don Gabriel.
pudiera ser que no tiene usted todavía su título de derechos agrarios, entonces tendría que acudir con la Procuraduría Agraria y ver en qué trámite está, si no se le han asignado. Si a lo que se refiere es a volver la propiedad, ya lo explicó don Fernando Cárdenas, hay que hacer una asamblea, convocar especialmente para adoptar dominio pleno, y es una asamblea de las denominadas duras por el quórum, por el número de asistentes que es necesario. Pero cumplidos todos los requisitos, debe de acudir a esa asamblea un representante de la Procuraduría Agraria, un notario público, y tomar el acuerdo, que la asamblea esté de acuerdo en el número de votantes que requerirá de esa asamblea la ley o el estatuto, y con ese paquete mandarlo al Registro Agrario Nacional y salir su título ya de propiedad, el que también debe ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Y también si solo compró un lote, entonces tendrá que asistir a INSUS para que lo apoyen y hacer su escritura. Sí, exactamente. Acuérdese usted, estimado auditorio, que hoy Coret se llama INSUS, y que ellos precisamente, ante el fenómeno tan grande que comentábamos de la parcela se acerca a la ciudad, más bien la ciudad a la parcela, entonces se dio en la necesidad el gobierno de crear esta dependencia denominada Coret o INSUS, que precisamente se encarga de regularizar toda esa propiedad ejidal que se ha invadido por la mancha urbana. Pero aquí me hace señas Juan de Dios, ¿qué pasó? Se me hace que compraste parcelas para hacer lotes. Estoy reflexionando que me engañó mi suegra. ¿Cómo? Licenciado, va a tener usted que ayudarme porque mi suegra me dijo que me iba a dar una parcelita si me casaba yo con su hija. Pero eso es una donación antenupcial, Juan de Dios. Pero no me pone nada a nombre mío, nada más así me trae. Ya tengo más de 10 años con mi mujer y nos trae a la vuelta. Ya no a la hubo vuelta parcela, y vuelta. entonces. A la vuelta y vuelta, entonces me No, engañó. bueno, pero... Hombre fiel y tranquilo como yo, lo agarraron de tontito ahí mi suegra. Pero tienes testigos de la donación. ¿Cómo no? Mi suegro. Bueno, creo que va a haber problema. Yo creo que ya no va a tener parcela. Ya no va a haber parcela. Creo que no va a haber parcela, Juan de Dios. Muy bien, estimado auditorio, efectivamente. Y tenemos también un tema muy interesante, que es quién puede adquirir parcela ejidal. Juana María, si nos comentas de favor, ¿qué haríamos? Vamos a pensar que yo quiero comprar una parcela del ejido de Zempoala. ¿Qué tengo que hacer? Me están ofreciendo una parcela ejidal. ¿Qué debería yo de hacer para poder adquirir esa parcela? Ok. Bueno, en principio sí me gustaría hacer la aclaración, porque esto es algo que se presenta muy constantemente en las notarías. Llegan las personas y quieren comprar pedacitos de parcelas que todavía están dentro del régimen ejidal. Como bien lo decía el licenciado Fernando, la parcela, mientras sea propiedad ejidal, es indivisible. Tienes que comprar, en principio, una parcela completa, y para poder determinar la titularidad es indispensable que la persona que va a vender nos exhiba el certificado de derechos parcelarios. Juanita, y si ya se murió el titular, pero le dejó el certificado a alguien, le dijo, pues mira, tú me cuidaste, al hijo menor, tú me cuidaste, para ti va a ser mi parcela, y le entregó el título en la mano, además enfrente de otras personas. Bueno, yo considero que ahí hay que promover el sucesorio ante el Tribunal Unitario Agrario. Aquí lo importante es que en principio nos obligan a verificar en el Registro Agrario Nacional que estén vigentes los derechos agrarios, o sea, que no haya habido un cambio de titular, porque a lo mejor yo le entregué el certificado original al licenciado Fernando y resulta que después de que se lo entregué fui al RAM, pedí una reposición y se la vendí a la licenciada María del Socorro, y entonces hay que verificar que siga siendo dueño de la parcela, el vendedor o el que heredó. Y ahí mismo el Registro Agrario Nacional nos va a decir si hay o no hay lista de sucesores.
Si hay lista de sucesores, tendremos que verificar a quién se designó sucesor preferente, y en caso de que no exista, deberán ir ya entonces quienes se consideren con derecho, que nos marca el artículo 18 de la ley agraria. Entonces tenemos, perdón Juanita que te interrumpa, dos grandes procedimientos, ¿verdad? Digámoslo así, como en materia civil, el testamentario y el intestamentario. El que tiene lista de sucesor preferente, y el ejidatario que fallece sin haber hecho su lista de sucesor preferente. Es. Y entonces nos vamos a la sucesión legítima, que es el artículo 18, y ya nos va a decir, bueno, si no dejaste lista de sucesores, tendrá derecho a heredar la esposa o la concubina, o cualquiera de sus hijos, o cualquiera de sus ascendientes, o la persona que haya dependido, que haya trabajado la parcela o esté dependiendo económicamente del ejidatario. Muy bien. Así es. Ok, y entonces, Liceo Fernando, pues ya tenemos nuestro trámite, ¿verdad? Ya tenemos ahí nuestro título agrario. Pero resulta que ya no queremos que pase lo que pasó con el que me lo heredó, ¿verdad? Queremos heredar bienes, no problemas. ¿Qué hacemos en materia agraria cuando queremos hacer un testamento agrario? Bueno, como bien lo decías hace un momento, hay dos maneras. A través de la lista de sucesión, como le llama la ley, que todo el mundo lo conoce como lista de sucesores, y a través del testamento. Esta lista de sucesión o lista de sucesores es un documento que suscribe el ejidatario, en donde se acredita que pues tiene sus derechos vigentes, lo acredita con el certificado parcelario correspondiente y designa quién va a ser su heredero preferente, es decir, una sola persona, y después puede señalar a los sustitutos, a quien va en segundo orden, en tercer orden, y esa lista de sucesores la puede presentar ante el Registro Agrario Nacional a través de su delegación, en este caso aquí en Jalapa. Va acompañado de 2 testigos, se identifica ante el personal del RAN y ahí queda depositado sus listas de sucesión. Esta misma lista de sucesión también puede ser formalizada ante notario, y va el ejidatario, lleva su lista de sucesión, y el notario lo que hace es levantar un acta de ratificación, de firma y de contenido. El notario también tendrá la obligación de informar al RAN de que el ejidatario otorgó su testamento, inclusive manda una copia de ese testamento, de esta lista de sucesión. Pero esta designación de sucesores también puede ser en escritura pública ante notario, y es lo que se conoce como testamento público abierto. Y este testamento público abierto es como cualquier otro testamento de lo que normalmente hace el notario, nada más que aquí lo que el ejidatario va a legar, hay consideraciones al respecto, es los derechos de la parcela e inclusive hasta sus derechos como ejidatario, porque son dos cosas distintas. Entonces hay también aquí en el testamento y en la lista de sucesores ciertos señalamientos. Un ejidatario no puede nombrar a 2 personas como su heredero, ni en lista de sucesión ni ante testamento. Sin embargo, si el ejidatario es dueño de 2 parcelas, sí puede designar a herederos diferentes en cada una de las parcelas. Y el notario, si hizo el testamento, la ley de notariado nos obliga a dar aviso tanto a la Dirección General de Notarías como al RAN, y ahí se concluye el trámite del otorgamiento de lista de sucesión o de testamento agrario. En ese sentido queda cubierto, y bueno, estos dos actos jurídicos van a tener vigencia a partir del fallecimiento del ejidatario. Igualito que en el testamento. Porque es bien importante, estimado auditorio, que usted considere que hacer un testamento no es, o una lista de sucesión agraria, no es entregar sus bienes, es
disponer cómo quiere que queden cuando usted falte. Entonces, y la puede usted cambiar las veces que crea usted necesario. Eso es bien importante que lo tenga usted muy clarito. Pero bueno, vamos a un corte y regresando vamos a seguir hablando de todos estos trámites de materia agraria ante notario. Volvemos. ¿Qué es ejidatario? Son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales y les corresponde el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas y los derechos que el reglamento interno del ejido les otorgue sobre los demás terrenos ejidales. Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y bueno, pues como ya le había yo dicho a usted, nos está acompañando el licenciado Fernando Cárdenas Oliveros, que actualmente es titular de la Notaría número 6, allá de actualmente es titular de la Notaría número 11, allá en Hueyapan de Ocampo, y la licenciada Juana María Cárdenas Constantino, actualmente titular de la Notaría número 6 de San Andrés Tuxtla. Perdón, porque al igual que yo también hemos sido titulares de 2 notarías. Y bueno, desde luego la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, que es notaria adscrita de la demarcación de Jalapa, y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, que está muy atento porque ya ve que me bailaron que le puras quieren promesas, quitar su parcela. Licenciada, yo soy el que siempre bailo no, puras promesas. Ya ni modo. Ya mi suegra, ya hablé con ella seriamente, ya le dije vamos a tener que platicar seriamente. Vamos a tener que demandarle el cumplimiento de esa donación antenupcial. Sí, pero siempre me acaba de convencer. Acaba convenciendo. Qué bueno que es buen yerno. Muy bien, pues fíjese usted, estimado auditorio, que tenemos aquí un mensaje. La señora Antonia Pérez de Catemaco, Veracruz, allá de la zona de mis invitados el día de hoy, y me pregunta si es lo mismo un testamento en la ciudad que un testamento agrario. Yo creo que se confundió usted un poquito, doña María Antonia. Mire usted, el testamento le decimos que es en materia civil porque usted dispone de sus bienes, de su propiedad privada, de sus derechos, también a veces de obligaciones. Esto es, si tiene usted una casa con su escritura, una propiedad con su escritura, etcétera, y puede usted disponer ahí todo eso. Tiene una cuenta de banco que generalmente ahí pues nombramos beneficiarios, pero si no es el caso, pues también lo podemos disponer ahí, un vehículo, su ganado, etcétera, todo lo que tenga usted ahí. Pero si tiene usted propiedad ejidal, sean derechos de área de comunitarios, sea parcelas ejidales, entonces hacemos otro documento. Este documento lo podemos incluir en su testamento, en el mismo que usted haga y disponga. Se hace un capítulo ahí donde mencionamos los derechos agrarios. O podemos hacer un documento aparte, como bien decía el licenciado Fernando Cárdenas, y lo protocolizamos y lo mandamos, tanto el testamento como este documento que protocolicemos, pues los debemos mandar al Registro Agrario Nacional para que tome nota, para que cuando fallezca el ejidatario o comunero, pues su familia vaya al Registro Agrario Nacional, pida abrir el sobre y se enteren quién fue el designado sucesor preferente.
O puede usted ir con 2 testigos ante el Registro Agrario Nacional, que dicho sea de paso, como es un organismo cuyos servicios son gratuitos, pues tiene mucho trabajo y tiene citas muy largas de espera para hacer sus trámites por precisamente esa carga de trabajo tan grande que tiene. Y entonces, pues lo más factible es acudir ante el notario, que desde luego va a hacer un trámite mucho más ágil, mucho más rápido y más seguro. De hecho, ahí no necesita usted testigos, porque los notarios tenemos fe pública, precisamente de eso se trata. Los notarios estudiemos, nos actualicemos permanentemente y podamos dar el servicio de la fe pública, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 formas. Si usted tiene bienes agrarios, hace esta lista de sucesor preferente, puede ser ante notario o ante el Registro Agrario Nacional. Nada más un detalle que quiero observar. Muchas veces llegan y quieren poner en su lista de sucesor preferente a 2 o 3 hijos con la misma propiedad. Hay que observar que la parcela no se puede dividir, y como no se puede dividir, no puede haber muchos herederos de esa parcela. Y fíjate que, fíjense, estimado auditorio, que en ese tema hay una cuestión importante que luego no me gusta entrar mucho en detalles para no confundir a la gente. Pero en un momento dado, cuando los herederos de esos temas agrarios no se han puesto de acuerdo, el Tribunal Agrario ha llegado a nombrar coderechosos. Esto es, 2 personas o más cotitulares de ese derecho. Esto es, no a dividir la parcela, porque como bien lo ha reiterado el licenciado Fernando Cárdenas, la parcela no se puede dividir. Pero al igual que en la copropiedad, en la propiedad privada, algo así ha determinado. Sin embargo, en ley no existe esa posibilidad. Entonces, como bien lo decía la maestra María del Socorro, no lo podemos asentar en su lista de sucesor preferente, pero ha llegado a ser determinado así en el tribunal. Y si queremos algo así, pues habría que irse a un juicio, lo que nunca es recomendable. Siempre es mejor que se pongan de acuerdo los herederos en todo, y eso va a facilitar las cosas. Siempre es preferible hacer su testamento, su lista de sucesor preferente. Muy bien, pues hemos agotado varios temas en materia agraria y tenemos otros muchos más. Licenciada Juanita, ¿cómo qué otros trámites podemos hacer ante notario? Tenemos todo lo de las asambleas, etcétera. Sí, bueno, otro muy recurrente en las oficinas es la enajenación de derechos agrarios, que puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Generalmente a título gratuito pues se acostumbra más entre los familiares. Cuando ya es a título oneroso implica el pago de cierta cantidad de dinero y se hace con una persona ajena a la familia. Pero aquí, como bien lo comentaba hace un momento usted, hay ciertos requisitos que debemos cumplir. No cualquiera puede comprar una parcela ejidal. Es indispensable ser ejidatario o avecindado de ese núcleo de población de donde se va a realizar esa venta de derechos agrarios. Otra situación que debemos tener en cuenta, porque también se ha presentado, es que en algunas ocasiones pretenden poner un certificado parcelario a nombre de una persona moral, de una sociedad mercantil. Eso no es procedente. Conforme a nuestra ley vigente, el único que puede ser titular de una parcela es una persona como Juana María, como la maestra María del Socorro, o una persona que le conocemos en derecho como una persona física. Además debe ser como Juan de Dios, como el licenciado Juan de Dios dígale también. A mi suegra. Ándele, no. Ayúdenme, licenciada. Tenemos que decirle que usted no tiene ningún impedimento para adquirir la parcela. Bueno, tenemos que revisar si es avecindado, ejidatario o comunero. Así es, cada que por eso no se la ha dado, porque no cumple el requisito. Tengo tierrita. Fíjese que ahí es bien importante, porque el carácter de ejidatario lo vamos a demostrar únicamente con nuestro certificado parcelario, con alguna resolución o con el mismo acuerdo que tenga
tenga la asamblea al reconocer esa calidad. De igual forma, el avecindado va a acreditar su calidad ya sea a través de un acta de asamblea donde se le reconozca tal carácter, o con un título de propiedad de algún solar urbano de ese mismo ejido, o bien con la escritura, porque bueno, como desde el inicio indicamos, el solar urbano es propiedad privada. Entonces, por un lado, el Registro Agrario Nacional expide certificados parcelarios para las parcelas, y por otro lado expide los títulos de propiedad de mi solar, de mi lote donde voy a vivir, y cuando hago la transmisión de ese lote o de ese solar, tenemos que ir también ante notario público a hacer como le llaman en los ejidos, el cambio de propietario, ¿no? Tenemos que hacer una escritura de donación o de compraventa donde yo me vuelva dueña de ese solar. Esto es cuando se vende ese solar urbano, ¿verdad, Liceo Fernando? Ya tenemos nuestro título de propiedad de ese solar urbano, y entonces ahora pues lo voy a vender porque así me conviene, y entonces ya voy ante el notario, ya no tengo nada que ver con el Registro Agrario Nacional. Y ahí quisiera yo pasarme al otro tema. Cuando hacemos ya, como decía Juanita, la venta de esos derechos agrarios, de la cesión de esos derechos agrarios de toda la parcela, ¿verdad? Ya acredité que era yo avecindado, y entonces compro la parcela, y entonces me voy y adopto el dominio pleno, pero como estoy pegadito a la ciudad, entonces la quiero dividir en lotes. Pero entonces tengo un tema con el impuesto sobre la renta, porque ya es propiedad privada, y entonces tengo que ver si pago o no pago ese impuesto. ¿Nos puede usted platicar un poquito de eso? Sí, cómo no, Manuel. El impuesto de la renta, bueno, en principio para vender una parcela que adquirió el carácter de dominio pleno, debe de practicarse un avalúo. Y la venta no puede ser menor de lo que señala el avalúo. Eso es con una finalidad de proteger al ejidatario y porque no abusen de él. Pero en la práctica, Fernando, yo la verdad ese avalúo así como está redactado, pues, tiene que ser por Indavín, que tiene mucho trabajo, ya quitó la delegación en Veracruz, hay que hacerlo vía electrónica, y tenemos el otro caso con los avalúos bancarios, y los bancos primero que nos dicen es que yo no me dedico a hacer avalúos sino para los créditos que yo presto. Entonces en la práctica ha sido un problema ese avalúo. Le hemos dicho a la autoridad, oye, ¿por qué no le ponemos avalúo? Pues con cualquier otro evaluador, o digo, no se trata de modificar los precios y todo, pero tiene usted toda la razón, hay que tener ese valor de avalúo. Bueno, la otra es de que hay que pagar el impuesto sobre la renta. La primera enajenación que se haga de dominio pleno, esa está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Pero hay que seguir siendo ejidatario. Hay que acreditar que el que enajena sigue teniendo el carácter de ejidatario. ¿Y cuál sería el caso? Bueno, que un ejidatario tuviera una parcela, adquirió el dominio pleno, y que se haya reservado otra parcela que no adoptó el dominio pleno, entonces sigue siendo. O que, habiendo adquirido el dominio pleno de 2 o más parcelas, siga siendo el titular de tierras de uso común. O ejidatar derechos ejidales, porque hay ejidos, por ejemplo, que tienen, yo conozco varios que sus tierras están en tierras altas, tienen producción maderable, y entonces en sus reglamentos internos han determinado que tienen toda la producción maderable es precisamente del ejido, no de los ejidatarios, y entonces pues toda esa producción a veces es más importante económicamente que la producción de sus mismas parcelas, y entonces puede no tener parcela pero tiene derechos agrarios, pero tú sigues siendo ejidatario. Ahí yo considero que sería prudente que se pidiera
una constancia ante el Registro Agrario Nacional de que sigue apareciendo en el padrón de ejidatarios. Entonces, acreditando todos estos supuestos, entonces ya el notario con toda tranquilidad puede determinar que no se causa el impuesto sobre la renta. Esa sería la manera de acreditar. Y esto es también si se está enajenando una parte de esa parcela que ya es propiedad privada hasta que se termine la enajenación de toda la parcela. Todas las fracciones, aunque se hagan en fechas diferentes, todas gozan de esa exención. Oigan, pues ¿qué creen? Que nos faltan muchos temas, el tiempo se nos está agotando, qué barbaridad, y no lo hemos resuelto, Juan de Dios. Pero bueno, a manera de despedirnos, Juanita, un último comentario, de favor. Pues insistir mucho en que, como dice el licenciado, dejemos todo en orden, que evitemos esa práctica constante de fraccionar la parcela, también de tener en cuenta que cuando una parcela cambia de parcela ejidal a dominio pleno, si ya otorgaste tu lista de sucesores, esa lista de sucesores ya no va a surtir efectos, y entonces hay que acudir al notario a otorgar un testamento para designar a quién será tu heredero, ya bajo las reglas del derecho civil. Muy bien. Y pues tratar de acercarse, nosotros siempre recomendamos la asesoría de la Procuraduría Agraria, que es la que más conoce sobre materia agraria, y además su atención es gratuita, ¿no? Muchas gracias, Juanita. Licenciado Fernando, un último comentario que ya estamos por salir. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera nada más agregar a los requisitos para la enajenación onerosa o gratuita de derechos parcelarios, que debe ser ante 2 testigos, Manuel, ante 2 testigos, correcto, y ser ratificada ante notario. Esos serían los 2 puntos que quedaron pendientes. Exacto. Y agradecerte a ti, pero de manera muy especial a Radio Televisión TV Más, y pues no quisiéramos estar a cada rato por aquí, pero si nos invitan, claro que haremos el esfuerzo. Y a ver si en esa ocasión le resolvemos el problema aquí a nuestro amigo con la donación de la parcela. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Pues muy bien, estimado auditorio. Muchas gracias a Cabina Master Cristina Fuentes, Alejandro Enríquez, en la producción Gumaro García, y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las distintas repetidoras de RTV. El tiempo se nos acabó, pero recuerde usted, estimado auditorio, que nuestro único objetivo es que el derecho sea para todos. Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.